Hola crocheteros, en el video de hoy vamos a tejer un hermoso proyecto que he visto que se está usando bastante, así es que quise tejerlo yo también. Es un chalequito hecho con estos cuadritos que tienen 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces ya yo aquí tengo 4 de ellos, son 5 que vamos a tejer, así que voy a enseñarles a tejer el siguiente. Voy a trabajarlo con hilo copito. Este es un hilo de un grosor más o menos como medio. En la etiqueta este hilo se recomienda tejer con un ganchillo de 3 milímetros, pero como yo quiero que me quede bastante así sueltico, voy a usar un ganchillo más grueso. Voy a estar usando un gancho de 4 milímetros. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y voy a tejer 5 cadenitas. Tomo la lazada y por el centro hago mi cadena. 3, 4 cadenas y 5 cadenas. Ahora me voy a ir a la primera cadena y voy a insertar el ganchillo para hacer allí un punto deslizado. De esta manera se nos formó una argollita y vamos a tejer aquí dentro. Voy a subir 3 cadenas que voy a estar contando como mi primer punto alto. Tomo la lazada, inserto el ganchillo en el centro y voy a tejer aquí dentro 2 puntos altos más. 1 y 2. Ya tengo 3 puntos altos con las 3 primeras cadenas. Hacemos 1, 2 y 3 cadenitas y aquí en el centro tejemos 3 puntos altos más. Un punto alto, 2 y 3. Nuevamente 3 cadenas. Y voy a repetir esto hasta completar 5 jueguitos de 3 puntos altos. Aquí llevo 2, voy a tejer 3 más. Ya tengo mis 5 jueguitos de puntos altos. Ahora para finalizar hacemos 3 cadenas. Y aquí en la tercera cadena que hicimos para iniciar vamos a hacer un punto deslizado. Y ya tenemos la primera vuelta. Y vamos a dar inicio a la siguiente vuelta con 3 cadenas. Estas 3 cadenas ahora no me van a contar como el primer punto alto, sino como el último punto alto que vamos a tejer en este espacio. Entonces tengo un punto alto aquí y voy a hacer 3 cadenas de separación. Tomo la lazada y me voy aquí a este espacio y tejo 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos aquí mismo. Nuevamente 3 cadenas, me paso al siguiente espacio y voy a repetir esto que tejí aquí: 3 cadenas, 3 puntos altos y 3 cadenas, y nuevamente 3 cadenas y me paso al siguiente espacio. Repito esto hasta completar esta vuelta. Bueno, ya hice aquí las 3 cadenas para pasarme al último espacio. Entonces en este último espacio voy a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas y termino con 2 puntos altos, 1, 2 y 3, y termino con 2 puntos altos porque recuerden que comencé con 3 cadenas que hacían del último punto alto. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3 y en la tercera hago el punto deslizado. Y ya terminé la segunda vuelta. Voy a deslizarme hasta aquí, hasta este espacio. Entonces aquí en este espacio voy a hacer 3 cadenas que son un punto alto y 3 cadenas más para pasarme a la esquina. Quiero que tengan en cuenta cuáles son las esquinas de nuestro cuadrito. Aquí hay una esquina, otra esquina, donde están las punticas, estas son las esquinas. En las esquinas vamos a repetir lo mismo que tejimos aquí: 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos en cada una de las esquinas. Y en los espacios entre esquina y esquina vamos a tejer un punto alto. Entonces aquí ya tenemos un punto alto que son las 3 cadenas más las 3 cadenas para pasarnos a este espacio. En este espacio tejo mi esquina, 1, 2 y 3 varetas o 3 puntos altos,
3 cadenas, 3 puntos altos más, aquí mismo, 1, 2 y 3 cadenas, un punto alto aquí, 3 cadenas, y voy a repetir la esquina aquí, 3 cadenas, un punto alto aquí, repito hasta completar la vuelta. Bueno, y así voy al final de la tercera vuelta. Ya tejí esta última esquina, ahora hago 3 cadenas y 1, 2 y 3, y en la tercera hacemos el punto deslizado. Y así es como debe verse hasta aquí. Ahora, para seguir me voy a deslizar siempre hasta el centro, un punto deslizado, subo con 3 cadenas para iniciar la siguiente vuelta, que cuentan como un punto alto, 3 cadenas más despacio para pasarme a la esquina, tejo la esquina igual como las hemos tejido todas, 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos aquí en este mismo espacio. Entonces voy a terminar de tejer las cadenas, de tejer esta esquina, perdón, 2 y 3. Entonces, ya les voy a mostrar. Tengo aquí la esquina, aquí comenzamos, 3 cadenas ahora, y en este espacio voy a tejer un punto alto, 3 cadenas y en este espacio un punto alto. En cada uno de estos espacios, a medida que vayamos aumentando este cuadro, que no es un cuadro realmente, pero a medida que vayamos aumentándolo, estos espacios se van a ir aumentando también. Aquí tengo 2, en la próxima vuelta voy a tener 3, en la siguiente 4 y así. Cada vez que llega un espacio de esto voy a hacer un punto alto aquí, 3 cadenas, un punto alto aquí, 3 cadenas, tejo la esquina igual como la hemos venido tejiendo y repito hasta terminar la vuelta. Comienzo la siguiente vuelta, simplemente voy a hacer lo mismo. Les voy a mostrar este que tengo acá. Esta es la vuelta número 4, la que estamos haciendo acá. Entonces aquí tengo una vuelta, 2, 1, 2, 3 y 4. Sería esta la que estamos tejiendo ahora. Entonces fíjate que aquí es lo que yo te digo, vas a hacer 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto y la esquina. Pero en la siguiente vuelta mira que ya vas a tener 3 espacios para tejer los puntos. Esto simplemente se va a ir ampliando. Yo aquí he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. 7 vueltas, yo estoy tejiendo un talla M. Te voy a dar las medidas de este cuadrito para que las tengas en cuenta. Entonces la medida desde esta puntica, desde aquí hasta la otra punta, es de 22 centímetros. Y vamos a tomarla también desde aquí hasta la punta, de esta parte, hasta esta punta tiene 21 centímetros, desde aquí hasta aquí. Para que más o menos tengas en cuenta cómo queda el cuadrito de grande. Yo estoy haciendo un talla M. Este también puede servir para talla S, solamente que al talla S le va a quedar un poquito más suelto, pero igual puedes tejerlo con estas mismas medidas. Tú puedes tejer una vuelta menos, puedes tejer una vuelta más, 2 vueltas más, las que sean necesarias para lograr tu talla, tu tamaño ideal. Entonces voy a terminar de tejer este cuadrito. En total son 5 que necesitamos. Cuando tengamos los 5 cuadritos, seguimos con el video. Bueno, cuando tengamos los cuadros listos, vamos a empezar a unirlos. Yo voy a usar una agujita lanera, es una de estas que tienen la puntica acá, la cabecita ancha. Entonces voy a insertar aquí el hilo. Voy a usar el mismo hilo con el que he estado tejiendo. Y voy a ir cosiéndolas para unirlas. Voy a cortar acá. Y voy a coser. Entonces vamos a comenzar cosiendo la parte de atrás. Van estos dos aquí y este va acá. Voy a coser desde aquí hasta aquí y luego cosemos así y así. Bueno, entonces este es el derecho y este es el derecho de este. Voy a montar un derecho sobre otro para tejer así, derecho con derecho. Voy a tejer tomando las argollitas de atrás. Mira que aquí se forma una argollita, son como unas cadenitas. Entonces voy a empezar aquí en la esquina desde esta argollita, pero tomándola por detrás, ¿ok? No voy a tomar esta ni las dos así juntas, sino solo la de atrás. Y por este lado, de igual manera me ubico en la esquina y voy a tomar esta. No esta, sino esta. Entonces aquí comienzo
Aquí voy a hacer un nudito. Y ahora sí voy a seguir tejiendo. Nuevamente me voy a la siguiente cadenita, que sería esta por detrás. Aquí está. Y la de este lado, la siguiente, aquí sería esta. A la siguiente de igual forma. Puedo ir escondiendo este hilo inmediatamente. Y seguimos cosiendo hasta llegar a la otra esquina. Ya terminé de coser estas partes, miren cómo queda la costura en el centro. Y bueno, ahorita vamos a pegar este otro. Este lo vamos a coser así y luego así. Entonces de igual manera por detrás vamos a ir pegando, a ir cosiéndolo. Este otro lo vamos a pegar de este lado. Lo vamos a colocar también aquí derecho con derecho y lo vamos a coser por las cadenitas de atrás. Y el otro lo vamos a pegar acá de este lado. Bueno, aquí ya he cosido, miren los cuadros, todos estos. Ya hice incluso una parte de la manga, de la sisa, de este lado, pero miren, ahí les quiero mostrar cómo se ven todos los cuadros pegados. Vamos ahora a hacer esta parte que sería la parte del tirante. Ya yo hice este lado, entonces les voy a explicar cómo hacer el otro lado. Bueno, entonces para hacer los tirantes me voy a ubicar justo aquí, en esta puntica, encima del primer punto alto de estos tres que están aquí, justo en este. Nos vamos a colocar, allí insertamos el ganchillo y vamos a sacar el hilo por aquí para comenzar a tejer el tirante. Aquí ya saqué el hilo, hice una argollita y la saqué por aquí y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas para comenzar a tejer. Y ahora me voy al centro y voy a hacer 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos, que es lo que hemos estado haciendo en las esquinas de los cuadros. Aquí hago mis 3 cadenas y nuevamente 3 puntos altos aquí mismo. Y para terminar la vuelta tomo la lazada y encima de este punto alto hacemos un punto alto. Ahora hago 1, 2 y 3 cadenas, giro el tejido y me voy al centro y voy a repetir lo que hice en la vuelta anterior. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Y finalizamos con un punto alto aquí encima, 1, 2 y 3 cadenas. En la tercera cadena que hice para iniciar en la vuelta anterior voy a hacer el punto alto y voy a repetir. Subo con 3 cadenas, doy la vuelta y repito 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Voy a repetir hasta completar. En este caso yo hice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 jueguitos de 3 cadenas, de 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Entonces esto mismo que hice de este lado lo voy a hacer del otro lado. Recuerden que ustedes lo están haciendo a su talla, así que pueden hacer más o pueden hacer menos. Ustedes pueden ir probándose la prenda hasta obtener el largo ideal. Bueno, aquí ya tejí las 9 vueltas que necesitaba. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a coser esta parte con esta parte que viene siendo la parte de atrás. Así, yo cosí miren, con la misma aguja hice puntos deslizados por la parte de adentro y lo cosí. Entonces voy a hacer lo mismo con esta parte. Vamos a buscar el lado derecho. Este es el lado derecho, entonces lo voy a colocar así, derecho con derecho para coserlo. Lo voy a poner aquí y aquí. Voy a colocar la puntica esta con esta puntica. Y vamos a comenzar a coser con la misma aguja. Entonces voy a hacer una cadena y aquí en el primer punto inserto el ganchillo y en bueno, sería en el espacio de cadena, porque aquí estoy puesta en este espacio. Aquí un punto deslizado. Ahora sí me voy encima del punto alto y encima del punto alto de acá atrás y hacemos un punto deslizado. Me voy al siguiente y al siguiente
y con punto deslizado voy a seguir uniendo hasta llegar aquí a este punto. Bueno, aquí ya terminé de coser, entonces voy a hacer una cadenita y no voy a cortar el hilo, voy a seguir tejiendo inmediatamente, pero les voy a mostrar antes cómo quedó. Miren, así es como queda. Entonces no voy a cortar, voy a comenzar a tejer un borde de puntos bajos por todo alrededor del chaleco. En esta parte quedé del lado de la sisa. En este lado, mira que quedé del lado del escote, aquí por la parte del escote, en la parte de atrás. Entonces, esto por aquí, por esta parte, vamos a hacer puntos bajos cuando tengamos las dos. O sea, aquí ya yo las tengo, ya yo hice este lado de la sisa y ahora acabo de hacer este. Si ustedes solamente han hecho uno, pues entonces deben cortar el hilo si quedan de este lado. Si quedan del lado de la sisa, hacen lo que yo hice de este lado. 2 vueltas de puntos bajos. 2 vueltas de puntos bajos alrededor. Y entonces si cortan el hilo y hacen la otra parte, que sería esta, y vamos a seguir tejiendo. En caso de que les toque cortar el hilo, no importa. Ustedes cortan, hacen la otra y luego pues ahorita que yo termine aquí me toca cortar el hilo para hacer esta parte de la sisa. Entonces solamente quería aclararles eso. Aquí ya hice la cadena y voy a empezar a tejer puntos bajos. Vamos a comenzar aquí con el primero. Aquí un punto bajo, acá en el siguiente espacio de cadena otro punto bajo, en la siguiente otro punto bajo. Ahora sobre el punto alto un punto bajo y voy a seguir 3 cadenas. En las 3 cadenas un punto bajo, encima del punto alto un punto bajo. Voy a seguir con puntos bajos por todo alrededor. Sigo por acá, sigo, vamos a tejer puntos bajos. Bueno, aquí ya llegué al final, tejí puntos bajos por todo el borde y llegué aquí donde inicié con el primer punto bajo. Entonces aquí encima del primer punto bajo que hice voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Saco el hilo y lo saco directamente por acá. Ahora voy a hacer una vuelta de puntos altos. Voy a comenzar haciendo 2 cadenas para subir. En este caso voy a iniciar con 2 cadenas que no estaré contando como un punto alto. Y aquí en el primer punto voy a tejer mi primer punto alto. Entonces tomo la lazada, me voy al siguiente punto y tejo un punto alto. Saco 2, tomo la lazada y saco por los otros 2. Y ven, aprovecho y les muestro mis uñitas. Me las hice en esta semana y me quedaron súper lindas. Entonces aprovecho para que las vean. Bueno, seguimos con puntos altos. Tomo la lazada, otro punto alto, nuevamente otro punto alto y voy a repetir puntos altos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al final. Bueno, no he llegado al final, pero quiero aclararles algo. Cuando lleguen aquí a estas puntas, a estas esquinas, vamos a hacer un aumento. Voy a tejer 2 puntos altos aquí en toda la puntica. Esto es para que los puntos giren y no se haga una bolsita. Aquí mismo tejo otro punto alto. Allí tejí 2 puntos altos juntos y de esta manera mi tejido va a girar de una manera más fácil. Ahora sí sigo tejiendo un punto alto en cada punto alto hasta terminar la vuelta. No olviden hacer esto en las esquinas del chaleco. Y bueno, y ahora sí llegué al final, aquí donde inicié. Entonces voy a cerrar con un punto deslizado justo encima del primer punto alto que hice. Aquí hago un punto deslizado y ya por último voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Subo una cadenita y hago encima del primer punto alto un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente. Ya esto es como para darle un acabado más bonito al chalequito. Entonces un punto bajo sobre cada punto alto y al llegar al final cerramos con un punto deslizado. Ya terminé, estoy haciendo aquí mi punto deslizado y para cortar hago una cadenita y ahora sí cortamos el hilo por dentro de la argollita para que no se suelte, para que quede bien asegurado. Aquí ya tiramos del hilo y listo. Entonces en mi caso yo no he hecho la otra parte de la sisa, voy a mostrarles cómo va mi chaleco. Miren, así es como queda la parte del frente. Me parece que queda muy bonita haciéndole la vuelta de punto alto y punto bajo al final. Miren, aquí les muestro muy bien. Así va quedando.
Si a ustedes les gusta bloquear las prendas, las pueden bloquear. Yo lo que hago es que humedezco un pañito, lo coloco encima y le voy colocando la planchita para que pase el vapor. Y de esta manera la prenda queda bien organizadita. Bueno, entonces miren, como les decía, esta parte de la sisa ya está lista. Aquí hice 2 vueltas de puntos bajos y es lo que voy a hacer acá de este lado. Me voy a colocar en uno de los espacios, hago mis 2 vueltas de puntos bajos y ya tocaría entonces pulir el chaleco, como por ejemplo esconder todos estos hilitos que hayan quedado por aquí sueltos. Hay que esconderlos muy bien y finalmente colocarle el botoncito. Asegúrate de que el botón que escojas entre bien por los puntos altos. Yo aquí tengo estas 3 opciones, entonces voy a probar cuál de ellos pasa bien. Por ejemplo está este. Vamos a ver. Parece que está muy grande. Bueno, este no entra. No entra por aquí. Entonces voy a probar con otro. Vamos a probar con este, que también se le ve bonito. También creo que le combina bien. Entonces vamos a ver si este sí entra. Sí, este entra perfecto. Y tengo este otro que es más pequeño, pero este sí está como muy pequeño. Bueno, entonces ya tengo el botón que le voy a colocar. Es este. Se lo voy a coser aquí y ya les muestro cómo queda finalizado. Y ya está listo nuestro chaleco. Aquí les dejo unos videitos para que vean cómo queda puesto. Yo lo usé debajo de un busito, luego lo usé abiertico bajo una blusita básica y también con camisa, y así es como se ven. Espero que hagan muchos chalecos. No olvides seguirme para más videos. Nos vemos en el próximo. Bye.